Shalom amigos, muy buenas noches, bienvenidos, Baruch Hashem. Vamos a iniciar con nuestro estudio del Tanaj para esta semana, como siempre agradeciendo a Hashem bendito su nombre porque nos permite tener estos tiempos para estudiar el Tanaj, a todos ustedes que se conectan con nosotros en vivo para estudiarlo y Bezrat Hashem, pues hoy vamos a estudiar el capítulo 20, Perek Hav, de Melahim Aleph, Primera de Reyes. Listo, vamos a hacer una dedicatoria especial para que sirva este estudio como Refuah Shelema, como sanidad completa y perfecta. En primera instancia voy a pedir por mi padre, Jorge Gutiérrez Díaz, hijo de Lucía, por mi esposa Ruth Gutiérrez, hija Batzara, y también vamos a pedir hoy por un familiar de alguien de nuestro grupo de estudio que se llama Yesid Antonio Martínez, hijo de Francia. Hashem Yisbaraj les dé Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, junto con todos los miembros de Am Israel. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el capítulo 20. El contexto rápidamente, hace una semana finalizamos con cuando Eliyahu toma a Elisha, ¿cierto? El profeta Elías toma al profeta Eliseo y lo unge como su sucesor. Y de ahí en adelante, entonces ahora Elisha va a estar a la cabeza de Israel una vez se vaya de este mundo, Eliyahu. Pero por ahora, pues Eliyahu sigue vivo y aquí el contexto en el que se va a desarrollar todo este capítulo aún está con vida, valga la redundancia, Eliyahu Anabí. Entonces nos dice así el Tanaj. En cuanto a Ben-Hadad, el rey de Siria, este juntó a todas sus fuerzas militares y también 32 reyes con él, y caballos y carros, y procedió a subir y a poner sitio a Shomrom y a pelear contra ella. Sí, recordemos que esa ciudad Shomrom, que está traducida normalmente como Samaria, esa era la capital del reino del norte, donde habían 10 tribus. ¿Sí? Entonces, para efectos, arriba era el reino de Israel o el reino del norte con capital Samaria. Y abajo era el reino de Yehudá, que eran Yehudá y Benjamín, y la capital era Jerusalén. ¿Listo? Aquí estamos hablando en el contexto del norte, que es donde reinaba el rey Acab. Y nos dice que envió mensajeros a Ahab, el rey de Israel, en la ciudad. Y pasó a decirle, esto es lo que ha dicho Ben-Hadad. Tu plata y tu oro son míos. Tus esposas y tus hijos, los mejor parecidos son míos. A lo cual el rey de Israel respondió y dijo, conforme a tu palabra, mi señor el rey, tuyo soy con todo lo que me pertenece. ¿Sí? Y sigue diciéndonos, más tarde, los mensajeros volvieron y dijeron, esto es lo que ha dicho Ben-Hadad. Yo envié a ti diciendo, tu plata y tu oro y tus esposas y tus hijos me los darás. Pero mañana, como a esta hora, enviaré a ti mis siervos y tendrás que registrar cuidadosamente tu casa y las casas de tus siervos, y tendrá que suceder que cuando sea deseable a tus ojos, que cuanto sea deseable a tus ojos, lo pondrán ellos en su mano y tendrán que llevarse. Uy, 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 uy. Ok, entonces, vamos a hacer ahí un pequeño análisis, ¿no? Nos está diciendo que Ben-Hadad una vez se acerca, lleva un gran ejército, le manda primero un mensaje a Ahab diciéndole tiene que darme sus esposas, sus mejores hijos, su plata y su oro. Después le manda, y bueno, y la respuesta de Ahab es, está bien, lléveselo, todo eso es suyo, ¿listo? No nos vamos a agarrar por plata, ok. Pero después le pide algo diferente, le dice, voy a pasar tu plata, tu oro, tus esposas, tus hijos serán míos, pero también cuanto sea deseable a tus ojos, lo pondrán en su mano y tendrán que llevárselo. ¿Cómo así que lo que es deseable a tus ojos? ¿Sí? Miren esta explicación. Lo primero que entendemos es que Acab fue un rey que duró 22 años al frente de las 10 tribus. Fue rey de Israel durante 22 años. ¿Sí? Eso es un tiempo promedio, más o menos, pues dentro del rey de Israel fue largo a comparación del reinado de muchos que fueron de meses o de poquitos años, ¿sí? ¿Por qué? Esto se debe a que defendió
la Sagrada Torá frente a Ben-Hadad en este episodio. ¿Cómo así? Vamos a tratarlo de entender. Recordemos todos que el Aleph Bet, ¿cierto? El alefato hebreo tiene 22 letras, ¿cierto? 22 letras. Así de ese modo se puede entender por qué Ahab reinó 22 años sobre Israel, ¿sí? Y cómo así que defendió la Torá, si hasta ahora el contexto que hemos visto de Ahab es que era un rey que servía al Baal, a la Asherah, que no le importaba a Hashem, aunque tenía cosas buenas y por allí permitía que los profetas de Hashem vivieran. De todas formas, eso cómo se considera que es una defensa de la Torá, ¿cierto? Ok, sigue diciéndonos así. Cuando Ben-Hadad, perdón, le pidió oro, plata, hijos y esposas, Ahab estuvo dispuesto a dárselo. Todo excepto cuando le pidió lo que es deleitoso a los ojos. ¿Y qué es lo que es deleitoso a los ojos? Oh, está haciendo alusión al Sefer Torah. ¿Eso qué significa? Que le estaba pidiendo Ben-Hadad a el rey de Israel, que no solamente le diera todas las riquezas y las personas, sino lo más deleitoso a los ojos que hay para un judío, que es la Sagrada Torah, la Torah. Oh, entonces le hizo un pedido particular, ¿sí? No hemos visto todavía qué hizo acá, pero hasta ahora el pedido va ahí. ¿Cómo sabemos? Esa es una pregunta que le hace el Midrash Tanhuma. ¿Cómo sabemos que lo placentero a los ojos se refiere a la Sagrada Torah? Tiene que haber una prueba siempre que hay una afirmación en en el Tanaj. Y nos lleva a el Salmo 19:11. Tehilim 19:11 nos dice, más deseables son que el oro y más que el oro fino, las palabras de la Torah. Más deseables que el oro. Es más valioso el conocimiento de Hashem que todas las riquezas del mundo. ¿Sí? A la final, pasaremos en esta vida 70, 80 años, algunos más, algunos menos, y lo único que nos vamos a llevar es la Torah que aprendimos, las buenas obras que hicimos, no más. Entonces, ¿de qué nos serviría como tener lingotes de oro y muchas riquezas si al final eso se lo va a disfrutar otra persona? Pero en cambio, la Torah que adquirimos, eso sí no la llevamos. ¿Sí? Entonces, basado en eso, el Midrash Tanhuma dice, el Tehilim 19 nos está probando. Si hay algo más valioso que el dinero, es la Torah. Por lo tanto, Ben-Hadad se estaba refiriendo a que le entregara la Torah. Y entonces el comentario de la Gemara en Sanedrín, página 102b, cierra diciendo, debido a que defendió el honor de la Torá, porque su respuesta fue decir no, entonces Ahab tuvo el mérito de gobernar durante 22 años en Israel. Ahora bien, vamos a ver qué dijo, qué sucede, qué nos sigue diciendo el Tanaj. Ante eso, el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y dijo, fíjense por favor y vean lo que este anda buscando, que es calamidad. Porque envió a mí por mis esposas y mis hijos y mi plata y mi oro, y no los retuve de él. Entonces todos los ancianos y todo el pueblo le dijeron, no obedezcas y no debes consentir. Por lo tanto, él dijo a los mensajeros de Ben-Hadad, digan a mi señor el rey, todo lo que enviaste a decir a tu siervo al principio lo haré, pero esta cosa no la puedo hacer. Con esto los mensajeros se fueron y le llevaron de vuelta la palabra. Entonces les mandó decir, llévese el oro, llévese la plata, llévese las mujeres, llévese los hijos, pero la Torah no se la puedo entregar. No se la puedo entregar. Aquí sí hay algo rescatable que hizo Ahab y fue tomar consejo, ¿sí? Hay un parangón atrás, algunos capítulos, cuando hablábamos de Roboam, ¿sí? Acordémonos que Rehoboam tuvo al momento de que muere Shlomo ese dilema y viene y se le hace un pedido y ¿qué pasó? Que él tomó consejo tanto de los de su edad como de los ancianos. Y si hubiera escuchado el consejo de los ancianos, Israel no se hubiera partido en dos. ¿Mm? Por lo menos no en ese momento, quién sabe después, pero en ese momento no hubiera pasado nada. Pero él tomó el consejo de los jóvenes. Y a pesar de lo que podamos pensar, y pueden haber jóvenes muy sabios, no hay como la experiencia que da la vida. Entonces los sabios de la época de Shlomo le dijeron, sí, tienen razón lo que están diciendo, baje los impuestos un poquito y va a tener el pueblo en la mano. ¿Cómo no? Eso hizo que tomáramos dos caminos diferentes, las 10 tribus al norte y las 2 tribus al sur. Y ahora aquí Ahab está
No digamos enmendando, porque acá no tenía nada que ver en genealogía con Shlomo, pero sí está siendo humilde al tomar consejo de los ancianos. El Midrash Huma dice, cuando alguien sigue el consejo de los mayores es digno de elogio, ¿sí? Porque incluso, pues, Ahab pidió consejo a los ancianos para no entregar a nada del Sefer Torah. Y aquí lo está resaltando precisamente el profeta Jeremías en este capítulo. Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Dijo a Kadosh Baruj Hu, en este mundo he compartido gloria a los mayores, y en el mundo venidero también lo haré. ¿Cómo se deduce de Shemot 3:16 e Isaías 24:23? ¿Cómo así? Entonces vamos a buscar estos versículos aquí rápido. Nos dice que Hashem está diciendo que él le compartió gloria a los mayores. ¿Y cómo está escrito eso en el Tanakh? Dice Isaías 24:23. Ciertamente, acá. Y la luna llena ha quedado corrida, y el sol relumbrante se ha avergonzado, porque Hashem Sebaot ha llegado a ser rey en el monte de Sión y en Jerusalén, y enfrente de sus hombres de edad madura, con gloria. Está resaltando que cuando sea el momento de que Hashem viene la presencia a el monte de Sión, va a tener un lugar especial, los ancianos, ¿sí? Los ancianos. Eso es muy importante. Eso se ha perdido mucho en nuestra generación. Ya nadie respeta a un anciano, ¿no? Incluso uno lo ve, si uno va en el transporte público, nadie tiene ya respeto por un anciano, por una embarazada. Estamos como sociedad muy mal, muy, muy, muy mal. Y también tiene una prueba de la Torah, Shemot 3:16. ¿Qué nos dice Shemot 3:16? Hashem le está diciendo a Moshe, ve tú y tienes que reunir a los ancianos de Israel y tienes que decirles, Hashem, el Elohim de sus antepasados, se me ha aparecido. El Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, y ha dicho, yo sin falta ciertamente les daré atención a ustedes y a lo que les están haciendo en Misraim. Y ahí pues es para cuando les están viendo que se presente delante del faraón para anunciar que deje ir a Israel, para pedirle eso. Entonces vemos que Hashem comparte parte de su gloria a los ancianos, ¿sí? Ancianos, muy importante. Ahora bien, sigue diciéndonos el Tanaj. Benadad le envió a decir, así háganme los dioses y así añadan a ello. Si el polvo de Shomrom haya de bastar para dar puñados a toda la gente que me sigue. A su vez el rey de Israel contestó y dijo, háblenle. El que se ciñe no se jacte como el que se desabrocha. Y aconteció que luego que él oyó esta palabra, mientras él mismo y los reyes estaban bebiendo en las cabañas, inmediatamente dijo a sus siervos, dispónganse. Y empezaron a disponerse contra la ciudad. ¿Sí? Entonces Rashi nos dice, ¿no? Que Ahab le está diciendo a Benadad que no se jacte por salir a la guerra porque no sabe si va a ganar o no. ¿Sí? Este es el principio de no hablar sobre un evento futuro antes de saber cómo puede terminar. A mí, por ejemplo, ustedes saben, me encanta el fútbol, ¿no? Muchas veces el fútbol, cuando sale alguien en una rueda de prensa, un futbolista diciendo, vamos a ganar, esto está muy fácil. Ha pasado, sí, no está como, pero ha pasado. ¿Qué pasa normalmente? Termina perdiendo su equipo y termina haciendo el ridículo. Entonces, así mismo, aquí le está diciendo a Jab, bueno, usted ya cree que nos ganó, listo, disponga la guerra contra nosotros, pero nos vamos a enfrentar en la batalla y veremos quién va a ganar. Sí, eso no es una lección de Musar, una lección de nosotros de ética de comportamiento, de que no nos jactemos antes de los hechos. No podemos hacerlo. Ahora bien, Rashi también nos enseña que una que será Shabbat basado en Yehoshua 8:13, aprendemos que se hicieron cerca de la muralla de la ciudad para hacer la guerra. Sí, que es una Gesera Shabbat, recordemos, segundo método de interpretación de la Torá, el cual nos habla de una inferencia de términos, una similitud de términos. Entonces, si hay una palabra en alguna parte del Tanaj y está esa misma palabra escrita en otro contexto, ambos contextos de alguna manera están conectados. Hay que entenderlos. La única vez que se había hablado referente a el sitio de que rodearon la ciudad, se dispusieron contra la ciudad, había sido cuando Yehoshua dispuso a nuestros padres en la conquista contra Jericó, antes de dar las 7 vueltas, y se mantuvieron a la distancia de una lanzada de flecha. Aquí estamos hablando que el ejército sirio hizo lo mismo, se postró afuera de las murallas y estuvo a distancia de un tiro. ¿Listo?
Ahora nos dice así el Tanaj. Versículo 13. Y mire, cierto profeta se acercó a Ahab, el rey de Israel, y entonces dijo, esto es lo que ha dicho Hashem. ¿Has visto a toda esta gran muchedumbre? Aquí voy a darla en tu mano hoy y ciertamente sabrás que yo soy Hashem. Entonces dijo Ahab, ¿por medio de quién? A lo que dijo, esto es lo que ha dicho Hashem, por medio de los jóvenes, de los príncipes, de los distritos jurisdiccionales. Finalmente dijo, ¿quién inclinará la acción de batalla? A lo que él dijo, tú. Y él procedió a tomar la cuenta de los jóvenes, de los príncipes, de los distritos jurisdiccionales y llegaron a ser 232. Y después de ellos tomó la cuenta de toda la gente, todos los hijos de Israel, 7,000. Oh, por ahí sí sonaron los 7,000 que nos han aparecido en el capítulo 18. Y empezaron a salir al mediodía mientras Ben-Hadad estaba bebiendo hasta emborracharse en las cabañas, él junto con los reyes, los 32 reyes que estaban ayudándole. Cuando los jóvenes de los príncipes de los distritos jurisdiccionales salieron los primeros, Ben-Hadad enseguida envió a ver y vinieron a informarle diciendo, hay hombres que han salido de Shomrom. A lo que él dijo, sea que para paz hayan salido, deben prenderlos vivos, o sea que para combate hayan venido, vivos es como deben prenderlos. Y estos fueron los que salieron de la ciudad, los jóvenes de los distritos jurisdiccionales y las fuerzas militares que estaban detrás de ellos. Y se pusieron a derribar cada uno a su hombre, y los sirios emprendieron la fuga. E Israel fue persiguiéndolos, pero Ben-Hadad, el rey de Siria, logró escapar sobre un caballo junto con los hombres de a caballo. Pero el rey de Israel salió y siguió derribando los caballos y los carros y derribó a los sirios con una gran matanza. Vamos a analizar cosas de acá. Muy bien, en primera instancia, ¿cuál es la identidad de este profeta, no? Aquí en este momento simplemente el Tanaj lo está llamando un profeta Hashem. Pero entonces, según nos enseña Rashi, aquí se está refiriendo al profeta Mijayahu, o el famoso Micaías, que va a aparecer un poquito más adelante, ¿sí? Este es el mismo profeta que salió y cuando Ahab quería hacer una guerra, fue y le dijo, usted se va a morir hoy. Y pues el rey Acab no le creyó y lo encerró. Le dijo, si yo no regreso con vida, si yo regreso con vida, usted es un mentiroso. Entonces, téngalo acá encerrado hasta que yo vuelva. Y dijo, ¿no? Si usted vuelve con vida es porque Hashem no habló a través de mí. Y sí, efectivamente Ahab murió en esa guerra. Pero eso fue un poquito más adelante, ¿no? Aquí en este contexto, Mijayahu le está dando una profecía para bien. Está diciendo de parte de Hashem que se los va a entregar en la mano, que inicie la guerra, por donde debe empezar, y todo será para que él reconozca que Hashem es el soberano, es el rey del universo. No hay dos reyes, ¿sí? Solo hay uno. Aquí entonces, esto nos empieza a enseñar. Miren lo importante que es preservar el honor de la Torah, ¿sí? No creamos que a veces el honor de la Torah se preserva frente a los que no son judíos únicamente. A veces dentro de nosotros mismos, entre judíos, tenemos que hacer respetar la Torah. Y algo muy importante que también se ha dejado de lado es respetar a los mismos compañeros, a los mismos judíos. Cada uno de nosotros que estudiamos la Torah somos una Torah viviente, porque todo el tiempo nuestra mente piensa en la Torah. Estudiamos la Torah, vivimos la Torah, y a veces eso lo dejamos de lado y solo nos centramos en que la Torah es el Sefer. No, ambas son Torah, una Torah escrita y una Torah viviente, ¿sí? Entonces, en ese caso, por la recompensa de salvar el Sefer, Hashem le está haciendo un milagro, porque ahora pensemos, 32 reyes con todos sus ejércitos versus el rey Acab, y él solo tenía 232 príncipes y tenía 7,000 soldados, digámoslo de esa forma. No era un ejército bastante numeroso. Aún así, como siempre pasa, Hashem entregó a muchos en manos de pocos por defender el honor de la Sagrada Torah. Ok, ¿y quiénes son los jóvenes de esos distritos a los que está haciendo referencia, cierto? Porque tampoco podemos decir que habían 232 ciudades en las 10 tribus del norte, sus artísimas ciudades. ¿Cuál es la explicación que nos dan los Jajamim? Rashi nos dice, los jóvenes de los distritos, esto nos enseña que Ahab recibió como prenda a los hijos de los gobernadores de las naciones como garantía de que no se rebelarían contra él. Y ellos mismos ya adentro lucharon a favor de Acab. Oh, entonces miren, Acab
es uno de los que está nombrado y que ya lo estudiamos un par de capítulos atrás, como uno de los reyes que gobernó en todo el mundo. ¿Cuál es la prueba de que fue rey de todo el mundo? Cuando el profeta Obadías se encuentra con el profeta Eliyahu y le dice, no hay un solo reino en la tierra donde mi amo no haya mandado a buscarte, donde mi rey no haya mandado a buscarte. ¿Eso qué significa? Que si buscó en cada reino de la tierra es porque tenía derecho a actuar sobre ellos, por lo cual deducimos que el rey Acab fue rey de toda la tierra, no solo de Israel. ¿Sí? ¿Cómo llegó a ser un rey de toda la tierra? La manera de hacerlo es que tomó príncipes de cada gobierno, de cada distrito del mundo, y los llevó todos hacia Samaria. Y allá los tenía, los alimentaba, los sustentaba, les daba estudio, lo que fuese, pero era la prenda de garantía de que nunca se rebelarían contra él ningún reino. Claro, porque si un gobernante se le daba por rebelarse contra Israel, entonces, ¿qué hacía? Pues le mataba al hijo. Muy sencillo, entonces así con un buen plante de chantaje tenía cómo dominar el mundo. No significa que se ve, pero tenía cómo hacerlo. Lo hizo dentro de la legalidad, tampoco los tomó cautivos secuestrados, sino que voluntariamente se los entregara. Entonces, aquí viene el primer, ¿cómo se llama eso? El primer síndrome de Estocolmo, que significa simpatizar con los captores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos 232 jóvenes que están mencionados acá en el Tanaj terminaron peleando a favor del rey Acab, aunque eran contra sus mismas naciones que iban a pelear, ¿sí? ¿Ok? Simpatizaron más por este lado. Eso es lo que se llama síndrome de Estocolmo, que es simpatizar con los captores, ¿sí? Ok. Ahab hace una pregunta, ¿no? ¿Y quién va a liderar toda esta batalla? Eso es muy importante porque él considera que no es digno de un milagro porque es un idólatra. Entonces él también era consciente de sus limitaciones. Y a pesar de que hubiera dicho en el Monte Carmel que Hashem es Elohim, eso no era suficiente para que se le hiciera un milagro de tal magnitud. Ahora acá pues él necesita una prueba y Hashem le dice quiénes van a iniciar. Son los mismos príncipes que están ahí bajo la custodia de él. Entonces aprendemos, dice Rashi, que habían 232 reinos en el mundo. ¿Sí? 232, sí, digamos, países en su momento en el mundo, que todos rendían cuentas al rey de Israel. Y esos 7.000, que les dije, esos 7.000 ya habíamos mencionado en el capítulo anterior, 7.000 que nunca se inclinaron ante el Baal, son precisamente los que están ahora dignos de salir a hacer una guerra. Porque como esos 7.000 no se habían inclinado ante el Baal ni ante el Asherah, sino que eran servidores de Hashem, eran dignos de que se les hiciera un milagro. Así con 7.000 se podía ganar una guerra. ¿Sí? Tremendo, tremendo. Acordémonos de un principio muy importante. El ejército de Israel, en el momento del Tanaj, los que iban al frente de batalla no eran los más fuertes, sino eran los que más emuná, los que más fe tenían en Hashem. Porque cuando Hashem te promete a ti una victoria, va a pasar porque va a pasar. En ese caso, el que tenía la confianza de que Hashem lo iba a hacer así, el que guardaba la Torah, cumplía los mismos, ese iba al frente de batalla de primerito. El que no, por eso la Torah abre puertas, y en estas parashiyot estuvimos leyendo estas semanas, ¿no? El que tiene miedo de ir a la guerra, que no vaya. El que se casó, que vaya un año y disfrute de su esposa. El que compró un campo, también que se quede trabajando su campo, ¿sí? Y así nos da puertas de salida. Pero siempre el de primera línea tenía que ser el más sabio, los más sabios de la Torah, los que más confianza en Hashem tenían. Ok. Y nos dice que Ben-Hadad se encontraba refugiado en cabañas, ¿no? En Sukkot. Está escrito así literalmente en el Tanaj, estaba en Sukkot. ¿Eso qué significa? Que hicieron refugios para protegerse del sol, ¿cierto? Que habían sido hechos anteriormente por personas arameas. Entonces ellos hicieron, está mencionado como Sukkot, pero no tiene nada que ver ni con la fiesta de Sukkot, ni con la ciudad de Sukkot, sino simplemente diciendo que habían chocitas y ahí se resguardaba el ejército del sol antes de poder atacar a Israel. Ok, nos sigue diciendo el Tanaj lo siguiente. Más tarde el profeta se acercó al rey de Israel. Bueno, terminamos diciendo en los anteriores que entonces ellos fueron persiguiendo a los reyes
los 32 reyes salieron huyendo, incluso Benadad salió huyendo y se fueron a perseguirlos, ¿sí? Incluso nos dice que el rey de Israel salió y siguió derribando los carros y ayudó a los sirios con una gran matanza. Ok, y ahora sí dice el Tanaj, más tarde el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y nota y ve qué vas a hacer, porque a la vuelta del año el rey de Siria va a subir contra ti. Se le está diciendo, dentro de un año, otra vez van a volver. Y en cuanto a los siervos del rey de Siria, ellos le dijeron, el Elohe de ellos es un Elohe de montañas, por eso resultarán más fuertes que nosotros. Pero lo contrario, pues peleemos contra ellos en tierra llana y ve si no resultamos más fuertes que ellos. Entonces le está diciendo, sí, su Dios, su creador, su Hashem, es un Dios de montañas. ¿Por qué? Porque entregó la Torah en la montaña del Sinaí, porque en una montaña iba a ser sacrificado Isaac por nuestro padre Abraham, porque en una montaña se soñó Jacob con la escalera al cielo, porque en una montaña está construido Jerusalén, ¿cierto? Entonces, es un Dios de montañas, allá es donde tiene influencia, según decía el rey de los consejeros sirios. Pero si estamos en un terreno llano, ahí no puede ganarnos su Dios, ¿sí? Pues, esto es lo que hacían, era poner en duda el poder de Akadosh Baruj Hu y limitarlo a una parte geográfica. Tremendo. Entonces nos dice, remueve a los reyes cada uno de su lugar y pon gobernadores en vez de ellos. Y en cuanto a ti, debes numerarte una fuerza militar igual a la fuerza militar que cayó de tu lado, con caballo por caballo y carro por carro, y peleemos contra ellos en la tierra llana. Y ve si nos resulta que seremos más fuertes que ellos. Por consiguiente, él escuchó la voz de ellos e hizo precisamente así. Pues pasó todo un año, y al cabo de un año aconteció que Benadad procedió a reunir con fines militares a los sirios y a subir a Afec para combatir contra Israel. Entonces ya cambió de estrategia, ese fue el consejo, vamos a terreno plano. En cuanto a los hijos de Israel, se hallaban reunidos con fines militares y provistos y empezaron a salir a su encuentro. Y los hijos de Israel se pusieron a acampar enfrente de ellos como dos rebaños de cabra, mientras los sirios, por su parte, llenaban la tierra. Entonces se acercó el hombre del Elohe verdadero y dijo al rey de Israel, si paso a decir, esto es lo que ha dicho Hashem, por razón de que los sirios han dicho, Hashem es un Dios de montañas y no es un Dios de llanuras bajas, tendré que dar toda esta gran muchedumbre en tu mano y ustedes ciertamente sabrán que yo soy Hashem. O sea, acá nos está diciendo que muchas veces Hashem tampoco actúa por el mérito de uno. Digamos que el primer mérito que fue que Ahab defendió el Sefer Torah y no lo entregó a Benadad que lo quería quemar, ¿cierto? ¿Qué hizo eso? Que le hizo ganar la batalla en ese momento. Pero acá después de un año no se había prometido una victoria. El profeta le dijo, en un año vuelven. Lo que pasó fue que en el transcurso de ese año, la nación ajena dijo, ese Dios no nos va a hacer guerra porque es un Dios de montañas. Entonces la boca de ellos fue la que causó que Hashem interviniera para limpiar su sagrado nombre. No fue aquí el mérito de Acab y no fue el mérito de los 7000. Esto fue más bien un castigo debido a lo que pronunciaron con sus labios los asirios. Entonces el profeta ahora le está prometiendo que vendrán y que van a ser entregados en su mano porque dudaron de que Hashem pudiese actuar en un valle. Muy bien, entonces, ¿en qué temporada fue esto, no? Nos dice acá que se refiere a la primavera, ¿sí? En ese transcurso que hay entre el mes de Adar y el mes de Nisan, que estamos cambiando de invierno a primavera, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los campos hay buenas provisiones para las tropas y los animales. Esto es para que entendamos un poquito de la historia del mundo y también me imagino que así eran todas las naciones. Las guerras trataban de hacerla era en estas temporadas, ¿sí? En el transcurso de invierno a primavera y durante la primavera. Solamente en esa época era más común la guerra debido a que el campo estaba con buenas provisiones para las tropas y para los animales. ¿Sí? En otras temporadas no es tan sencillo, porque entonces sería sacar a los soldados, sacar los animales a tener hambre. Entonces el contexto para que veamos fue en este tiempo entre Adar y Nisan. Muy bien. Entonces, también nos dice Rashi que
parte del consejo que dieron los siervos del rey de Asiria fue que entonces ya no tuviera reyes, sino nombrara gobernadores. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que un gobernador es de un nivel inferior al de un rey. ¿Sí? Por lo tanto, lo que estaban insinuando es, mate a todos esos reyes y nombre personas normales a cargo de la gente, porque estaríamos garantizando que no se revuelva. ¿Sí? Ese afán de poder de los reyes a lo largo de todas las generaciones, pues ha tenido que ver con tipos diferentes de estrategias para dominar a las masas. Y eso es normal, eso en todo, en el ejército, en la televisión, en la política, en el judaísmo también se maneja las masas de una forma brutal, brutal, brutal. En el judaísmo sale una persona diciendo la alhaja es así y todos, ay, sí, el santo rabino dijo que la alhaja es así y todos se van allá. Cuando la alhaja la puede legislar solo un Sanedrín. Entonces, eso es una cosa que ha pasado por todo lado y por todos los tiempos, pero el judaísmo no es ajeno a estas cosas, también pasa dentro de nosotros. Muy bien, nos sigue diciendo el relato en el Tanaj. Continuaron acampados 7 días estos frente a aquellos. Aquí unos, aquí otros y en la mitad un valle. ¿Por qué? Pues según ellos en el valle Hashem no tiene influencia. Y al séptimo día aconteció que empezó la acción de batalla. Y los hijos de Israel fueron derribando a los sirios, a 100.000 hombres de a pie en un día. Uf, qué mortandad tan brava, ¿no? Imagino el trabajo que había para los sepultureros en esa época. Enterrar 100.000 cadáveres y tocar el mismo día porque la Torah lo ordena y porque huele a feo. Uf, abrir 100.000 huecos para enterrar personas. Tremendo, tremendo, ¿no? Fuertísimo. Y los que quedaron fueron huyendo a Fec, a la ciudad, y el muro vino cayendo sobre 27.000 hombres que quedaban. En cuanto a Benadad, huyó y por fin entró en la ciudad dentro de la cámara más recóndita. Uh, dentro de la cámara más recóndita, ¿sí? Yo empecé a investigar qué podía hacer eso. Y más o menos, según se ve, eran como refugios subterráneos. Así que este sería el primer búnker registrado en la historia de la humanidad. ¿Sí? Lo tenía Benadad en Siria. Y era un tipo de sistema en el cual se camuflaban debajo del suelo y nadie sabía que ahí había cómo acceder. ¿Sí? Eso lo desarrollaron al parecer, fue los sirios en primera instancia, pues ya hoy en día se conocen como los bunkers, ¿sí? Refugios subterráneos. Pero vean eso desde cuánto tiempo data, estamos hablando de que estaba en pie todavía el primer Betamilash. Tremendo. Ahora bien, sigue diciéndonos, así que sus siervos le dijeron, ve esto, nosotros hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes de bondad amorosa. Por favor, déjanos llevar sacos sobre nuestros lomos y sogas sobre nuestras cabezas y déjanos salir al rey de Israel. Tal vez conserve viva tu alma. ¿Sí? Perdone la vida. Pero acá nos está diciendo algo en hebreo y esto es para que entendamos un poquito cómo funciona desde una parte cabalística, llamémoslo así, las almas en este mundo. ¿Sí? Normalmente, cuando se refiere a salvar la vida de judíos, dice Neshamot, ¿sí? Neshama es un nivel elevado de alma. Cuando se está refiriendo acá al Tanaj a el alma de sirios, que son en este caso los que van a ir a pedir cacao, como se dice, para que no los maten, el Tanaj utiliza una frase llamada nafsheja, sus nefesh. Y esta es una prueba irrefutable de que una persona no judía llega a tener solo dos partes de alma, ¿sí? Hasta Nefesh. Tiene Ruach y tiene Nefesh. Esos dos tipos de alma están en cualquier persona no judía. Pero cuando hay un judío, quien sea, o que nació judío, o que se convirtió al judaísmo, él adopta una tercera parte del alma, que es llamada Neshama. Y aquí está marcada la diferencia, tal cual, en lo escrito a través por el profeta Jeremías. ¿Sí? Ok. Y está diciendo algo muy interesante, ¿no? Está diciendo, vamos a ir a pedir cacao, digámoslo así, al rey de Israel, porque sabemos que ellos son misericordiosos, ¿sí? Bueno, a pesar de lo malo que era acá, de lo cruel, porque había matado a los profetas de Hashem, los había perseguido, en fin, servido al Baal, que aún así la imagen de los demás es que los judíos eran misericordiosos. Vamos a leer un comentario sobre eso, pero quiero escuchar primero a Julia. Sigue, por favor, Julia.
Buenas noches, Shalom con todos. Te quería preguntar algo de lo que estabas mencionando ahorita, de las dos almas que tienen las personas que todavía no se convierten al judaísmo. ¿Qué significado tiene tener estas dos almas? Y esa primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué pasa cuando nacemos dentro del judaísmo? Porque mencionaste una tercera alma. Te agradecería. Gracias. Ok. Listo. Un poquito para explicarlo de una forma. La Kabbalah nos enseña que existen 5 tipos de almas, ¿sí? 5 tipos de almas. Entonces tenemos, la primera se llama un Ruach, ¿listo? Un Ruach tienen las plantas, tienen los árboles, porque también son seres vivientes, también se alimentan, también crecen, se reproducen, mueren igual, pero no se pueden mover nunca de su lugar. Son seres que están, digamos de cierta forma, inertes, están pegados al suelo. Eso se llama tener Ruach, pero eso se llama respirar, ¿sí? Número 2 de nivel del alma se llama el Nefesh. El Nefesh ya es algo que le permite movilizarse a la persona y pensar por sí misma. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, los animales tienen también Nefesh, Ruach y Nefesh. Los animales pueden caminar, pueden comer, pueden transportarse, ¿sí? También tienen, sí, hay especies comprobadas que son amorosas y monógamas y todo, ¿sí? Eso se desarrolla a través de el tipo de alma llamado Nefesh también. Luego sigue un tercer tipo de alma que solo poseen los judíos. De ahí para arriba, para poseer las otras tres, hay que ser judío. Únicamente ese es el camino. Neshama, ¿cierto? Neshama ya es un alma judía, de aquellas 600.000 almas que recibieron la Torá en el monte Sinaí, todas las generaciones. Entonces, de ahí para adelante, tenemos una chispa de santidad adicional, la cual somos responsables para cumplir la Torá todos los días de nuestra vida. Por eso convertirse el judaísmo no es un juego, no es un club. Es en realidad la responsabilidad más grande que puede haber en este mundo. Porque todos los días, hasta que nos morimos, estamos obligados a rezar delante de Hashem 3 veces al día, a estudiar la Torá, a ponernos talit de filín. Ahorita vienen las fiestas, por ejemplo. Todos sabemos que las fiestas pues, hay que tener dinero para ser judío, hay que tener para Shabbat, para las comidas, hay que comprar ahorita para Rosh Hashanah el rimón, la granada, hay que tener para Sukkot la azúcar, las especies, ¿cierto? Todas las comidas de los Yom Tov, porque hay varios Yom Tov en esos días. Es una responsabilidad hasta la muerte, ineludible. De ahí para arriba, esos dos otros tipos de alma, uno se llama Hayá y el otro se llama Yehida. Esos dos tipos de alma sí son un poquito más complejos de explicar, pero esos se han desarrollado tal vez al punto de que de pronto el único que llegó más arriba fue Moshe Rabbeinu. De ahí para abajo ha sido muy difícil porque alcanzar esos niveles tan supremos no depende solamente de las condiciones de vida, sino de la capacidad interna de la persona, del trabajo que hace en sí mismo, ¿sí? Entonces, por decirlo de una manera, si ya tenemos esa escala que hasta Neshama es algo grandioso, imaginémonos que es llegar a Hayá y que llegar a Yehidá, pero cada vez eso hace parte del crecimiento de la persona como tal, ¿sí? Entonces, así es como funciona, así es como funciona. Ok, mm, dice así, este libro llamado Yesodai a Torah, los fundamentos de la Torah. Una persona de Torah desarrolla comprensión y misericordia, tanto así que las naciones lo reconocen, ¿sí? Aunque, por ejemplo, una mala fama que hay ahora es que los judíos asesinan niños en todo lado, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben o no saben, pero el mundo se maneja todo el tiempo por fake news, noticias falsas, eso es común de todas las generaciones. Lo que pasa es que ahora hay redes sociales y se pueden desenmascarar, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí en nuestro país, en Colombia, este país era una maravilla hasta hace 2 años. Los presidentes de ahí para atrás, hasta Simón Bolívar, que fue el primero, oh, qué maravilla, qué clase de política, qué élite, cómo piensan en la gente, maravilloso. Así lo venden los medios de comunicación, ¿sí? El presidente que está ahora no les gusta, no les gusta, porque no les gusta a los de la élite, a los de siempre tuvieron el poder. Entonces el señor presidente se le mueve el pelo para un lado, ¡ah! No se sabe peinar, qué vergüenza que el presidente no se sabe peinar, y bueno, y así, por todo lado, fake news. Es lo mismo. Aquí en Colombia tuvimos un presidente que hizo falsos positivos. Mataban gente y la engañaban diciendo que iban a hacer un servicio comunitario, le ponían botas, uniformes,
y todo salía perfecto y el pueblo decía, uff, qué presidente, qué seguridad democrática que hay en el país. Oh, eso es lo mismo que hacen allá en Gaza. Yo no sé si han visto las fake news, pero salen un poco de niños botados en el suelo, ensangrentados, aparentemente reventados, hasta que por ahí están grabando en cámara en vivo y el niño se rasca. Y el niño se acomoda la bolsa encima atrás porque se le está volando, porque son falsos positivos y que buscan crear el pánico para crear un héroe o crear una víctima. Es exactamente lo mismo que se hace aquí en Colombia. Aquí en Colombia, pues tenemos mucho más clara la película, en otros países no, pero acá es muy clara. Entonces se dice que Israel hoy en día es cruel, que mata escuelas, que vuela hospitales, pero todo eso es mentira, ¿sí? Ahí lo que viene a hacer es que se combate al terrorismo y ellos se esconden detrás de la población. Pero cuando se hace un bombardeo, seguro que ahí estamos garantizados que no hay niños. Israel no es un genocida, no es un homicida, eso es como se lo vende la prensa al resto del mundo. ¿Listo? Ahora bien, entonces, las personas entienden que Am Israel, debido al alto nivel de estudio de la Torá y la comprensión de ella, desarrolla algo llamado la misericordia. Ahora, por otro lado, los métodos de tortura fueron implementados en el mundo por las demás naciones. Israel no se inventó los métodos de tortura, ¿sí? No hay en la historia registros de que alguien haya muerto, por ejemplo, quemado al fuego, ¿cierto? En Israel no. Pero Nimrod usaba el fuego para quemar y metió allá a nuestro padre Abraham. Eso es tortura, ¿sí? Los secuestros, eso es de otras naciones también. Y todo método que tiene que ver con cosas que no son misericordiosas vienen desarrolladas de otras naciones, pero no de Israel, ¿sí? Y la única vez, dice así este libro de Yesodía Torah, en la cual se ve que un rey haya hecho algo como torturar o como cosas crueles, fue el rey Herodes, ¿sí? Pero un pequeño dato, pronto ustedes no lo saben, es que ese tal Herodes, él no era de la simiente de Israel. Él fue un rey que pusieron los romanos. Era romano como ellos. Y lo pusieron como rey de Israel. Entonces, para todos los efectos, no es un rey que se contabilice como propiamente nuestro, porque no descendía de nuestros patriarcas, mucho menos de David Amelech. Hazbe Shalom. Era un tipo que pusieron allá como el títere, ¿sí? Entonces, él simplemente tenía que hacer todo lo que dijeran desde Roma. Y por eso fue que se desarrolló crueldad. Pero no lo hizo un rey judío. En el cargo se llamaba rey de Israel, pero era un tipo cualquiera. Muy bien, sigue diciéndonos el Tanaj. Mm, por lo tanto, se ciñeron los sacos, de sacos los lomos, con sogas sobre sus cabezas, vinieron el rey de Israel y le dijeron, tu siervo Benadad ha dicho, por favor deja vivir mi alma. A lo que dijo, ¿todavía está vivo? Es mi hermano. Le ofreció la paz. De modo que los hombres mismos tomaron como agüero y prestamente lo tomaron como decisión espontánea de parte de él y pasaron a decir, Benadad es tu hermano. Por lo cual él dijo, tráiganlo. Entonces Benadad salió de donde él y enseguida lo hizo subir en el carro. Entonces Benadad se vino, eh, porque Ahab le está diciendo, está vivo, díganle que es mi hermano, tráiganlos de acá, tráiganlos de acá. Entonces Benadad le dijo, las ciudades que mi padre le tomó a tu padre, se las voy a devolver, y calles te asignarás a ti mismo en Damasco, lo mismo que mi padre asignó en Samaria. Y en cuanto a mí, en un pacto te enviaré. Con eso, él celebró un pacto con él y lo envió. Oh, entonces Hashem le entregó como una carnadita facilita al rey Acab a Benadad. Y este lo que hizo fue hacer un tratado de paz con él. ¿Sí? Se parece un poquito a lo que pasó con Shaul. Acordemos de Shaul, ¿cierto? Shaul fue el único que tuvo la posibilidad de cumplir la misma. Destruirás la descendencia de Amalek para siempre. Pero se puso de misericordioso, dejó igual al rey, por allí se filtró, nació Amán después que quiso matar a todos los judíos. No ha pasado eso en el Tanakh donde vamos, pero de ese hecho de que no mató al rey de Amalek, vino después Amán. Eso está en los videos que ya están atrás en YouTube. Y nos sigue diciendo cierto hombre de los hijos de los profetas, dijo a su amigo, por la palabra de Hashem, hiéreme por favor. Pero el hombre se rehusó a herirlo. Por lo tanto le dijo, por razón de que no escuchaste la voz de Hashem, mira, te vas de mí y un león ciertamente te derribará. Tras eso se fue de junto a él.
Y el león logró hallarlo y derribarlo. Tremendo, ¿no? Yo me pongo en la posición de ese, que era un profeta que le decía, pégueme, pero uno como le pega a un profeta de Hashem, ¿cierto? Pero no le hizo caso al profeta, entonces como consecuencia le dijo, un león lo va a matar, y lo mató. Hay una misma en la Torah que dice, hay que obedecer al profeta. Mitzvah, no se me olvida, es mi favorita, 516. Esto que estamos haciendo de estudiar los profetas es una mitzvah y la Torah, la mitzvah número 516. ¿Sí? No nos sentamos aquí todas las noches de los martes por desocupados, sino porque estamos cumpliendo una mitzvah de la Torah. Y él al proseguir halló a otro hombre y le dijo, hiéreme por favor, de modo que el hombre le dio un golpe, golpeándolo y causándole una herida. Entonces el profeta se fue y se quedó parado junto al camino esperando al rey y se mantuvo disfrazado con una venda sobre los ojos. Vamos a ver qué nos dicen acá un poco los comentarios. Mm, aquí nos dijo hace un momento que cuando se le ofreció la paz a Ben-Hadad, él estaba acompañado de Yenahashu, ¿cierto? Que son Yenahashu, son practicantes de la adivinación, ¿sí? Y aunque inicialmente dijeron que tu siervo Ben-Hadad, ahora le están diciendo, él es tu hermano Ben-Hadad. Entonces Ben-Hadad, para salvarse, es el que ofrece el tratado de paz, ¿cierto? Y le dijo que podía ser gobernador incluso de Damasco, que es la capital de Siria. Entonces, claro, dijo acá, uy, no, pues tremendo. Este reino que ahorita están en rebelión contra mí me lo están ofreciendo. Las ciudades que me han quitado me las van a devolver. Listo, hagamos un negocio. Entonces simplemente aceptó gobernar también esa ciudad, ¿cierto? Y recaudar impuestos de ello. Mm, Benadad, papá, había tomado del papá de Acab unas ciudades, ¿cierto? De Omri se llama el papá de Acab. Y ahora bien, dice el 35 que esto fue una señal en contra de Acab, ¿cierto? ¿Qué nos dice el versículo 35? Que lo golpeara y no lo golpeó. O sea, todo esto es para mostrar algo. Si todos nos preguntamos, ¿por qué un profeta le dice a otro golpéame? Y no lo golpeó y entonces le mandó un león a que lo matara. Rarísimo. Después le dijo a otro golpéame y dice si lo golpeó y aquí ya no mandó a ningún castigo. ¿Qué quería enseñar con esto el profeta? Dice Rashi, esto es una señal en contra de Ahab, puesto que por palabra de Hashem se le ordenó matar a Ben-Hadad y no lo mató. Tratar a los malhechores con misericordia es malo, porque ellos mismos hacen sufrir a otro, ¿sí? Tratar a los malhechores con misericordia es malo, ¿sí? Yo sé, vea, tomo otra vez el ejemplo de este país. Yo sé que el presidente no es que sea una maravilla, pero los anteriores fueron más malos fueron. Si él actuara según dice Rashi, no le tendría compasión a uno que tiene 6.402 investigaciones abiertas. Pero está siendo misericordioso con el malo. Eso no está bien. Eso sí hay que criticárselo al presidente. No está actuando bien. Y como entonces no le puso un tate quieto, esa persona que mató 6.402 inocentes puede seguir haciéndolo perfectamente. Y ahí es donde Hashem no está de acuerdo. También, así, entonces como ese hombre que no quiso golpear al profeta fue castigado con un león que lo mató, Hashem le está diciendo, ahora usted acá, le di bandeja de plata a Ben-Hadad para que lo matara y no lo hizo, va a venir ahora un castigo para usted, así como el león. Ok, es el Talmud Yerushalmi, el Masejet Sanedrín. El mensaje que procura transmitir el profeta es que Akadosh Baruj Hu juzgará a Acab debido a que le había ordenado no tenerle piedad a Ben-Hadad, ¿sí? Hashem hizo que cayera luego de muchas trampas hasta ponérselo en su mano, pero fue más misericordioso que Hashem. ¿Cómo dice el proverbio? No seas demasiado bueno ni demasiado malo. En ambos contextos originalmente se refiere a Shaul, ¿cierto? ¿Cuándo fue muy bueno? Cuando perdonó al rey de Acab, al rey de Amalek. ¿Y cuándo fue muy malo? Cuando mató a todos los sacerdotes. No, aquí vemos que Ahab fue igual. Tuvo más misericordia que Hashem. Hashem le decretó muerte y él le perdonó la vida. Fue más misericordioso que Hashem. No puede ser nadie más misericordioso que Hashem. Luego vemos que cuando Israel sale nuevamente a la guerra, no muere nadie sino solo Acab. Oh, entonces aquí empezamos a ver por qué murió Acab. Un par de capítulos adelante nos vamos a encontrar que estaban en una guerra
y nadie había movido una espada, porque la orden era solo pelear contra el rey de Israel. Pero como el rey Acab se disfrazó de soldado, nadie sabía quién era. Y nos dice que llegó una persona, entazó su arco, le disparó y al azar casualmente le dio a Acab y lo mató. No fue azar, no fue casualmente, fue Hashem que le pagó medida por medida. Usted dejó ir abiertamente a Abinadab. Ahora yo no lo voy a matar abiertamente, sino más bien así como que parezca que fue un accidente, pero usted va a pagar con su vida, vida por vida. Así como el león tuvo que matar al profeta, a la persona que no golpeó al profeta. ¿Sí? Tremendo. Mira que negues mira, es el principio del mundo. Y sigue diciendo que aprendemos del Tanaj, dice la Gemara en Sanedrín, página 89b. Uno de los tipos de personas que son muertos a manos del cielo son aquellos que renuncian a la declaración de un profeta. Como vemos que en este caso, al no hacerle caso a la orden que le dio el profeta Mijayahu, un león lo mató. ¿Mm? En ese momento, si uno no obedece al profeta, es digno de castigo. Dicho eso, no hay profetas desde Malaquías, que fue el último profeta. Entonces, en nuestras generaciones, pues algo así no vale. Pero sí que podemos estudiar los profetas, como lo estamos haciendo. Dice el libro Sifrei de Barim. Hay tres cuyas muertes están a manos del cielo. Miren esto. Tres, que tienen que ver con la profecía, ¿no? Primero, el que suprime su profecía. ¿Sí? ¿A quién se refiere? A Jonás. Jonás, en vez de ir a Nínive, se fue para Tarshish. Estudié en estos días algo impresionante. ¿Sabes dónde era Tarshish? Era Andalucía, España. Iban por el Mediterráneo y llegaban a Andalucía, España. España siempre ha tenido una historia grande con los judíos, tremenda. Baruch Hashem, hablamos la lengua de España. Ese es el primero, el que suprime su profecía. Dos, el que descarta las palabras del profeta. Aquí en este caso está el ejemplo, merece la muerte, que fue el que no le quiso dar el golpe a Mijayahu. Y tres, el que transgrede su propia profecía, ese es más grave que los anteriores. El que transgrede su propia profecía. ¿Se acuerdan de Ido? El profeta Ido dio un mensaje a Jeroboam, ¿cierto? Y Hashem le había dicho, no te detengas ni a saludar a nadie, ni vuelvas por el mismo camino. Pero apareció otro y dijo, no, yo también soy un profeta de Hashem, y Hashem me dijo que lo reciba en mi casa y lo alimente porque ustedes están muy cansados. Y entonces él se bajó, entró a la casa, comió, y al otro día arrancó. ¿Qué dice? Que un león salió y lo mató. Pero no se comió el cadáver. Miren esa comparativa. Ni allá con Ido el león se comió el cadáver, ni acá con Mijayahu el profeta se comió el cadáver. Eso significa que los leones no matan por hambre a un ser humano. El león funge en ese momento como ángel de la muerte para traer la muerte a una persona. ¿Sí? Nunca es que el león tuviera hambre, porque si no se los hubiera comido, simplemente los mató y los dejó ahí tirados. Esos son los tres que merecen muerte a manos del cielo. Pero ahora dice el mismo libro, y hay otros tres, que la muerte sí está en poder de un Beidín. Entonces está en poder de las manos del hombre. ¿Cuáles son? El que profetiza algo que no escuchó de Hashem. ¿Sí? ¿Quién? Se está refiriendo más adelante a, también está 2 capítulos más allá, cuando nos dice que todos los profetas empezaron a decir, salga a la guerra porque Hashem va a entregar a los enemigos en tus manos, le dijeron a Acab. Y pues Acab salió confiadísimo y se murió. Ese es el primero, porque ellos no escucharon la palabra Hashem. Dos, ¿quién profetiza algo que no fue dicho por Hashem? Uno que no escuchó a Hashem y otro que no fue dicho por Hashem. ¿Sí? Eso está en Jeremiyahu 28:28. Eso está refiriéndose a cuando Jeremiyahu se puso un yugo. Entonces decía que así iban a ser llevados a Babilonia. Entonces llegó una persona, no me acuerdo el nombre de ese momento, y dijo que él también era un profeta, le rompió el yugo a Jeremiyahu y dijo, Hashem en realidad quiere decir que le vamos a ganar a Nabucodonosor y no nos vamos a ir a Babilonia para nada. Era eh, em, una profecía que no fue dicha por Hashem. En conclusión, que ese mismo año también murió. En ambos casos hasta ahora murieron en ese mismo año. Y tres, quien profetiza en nombre de la idolatría. Esa persona merece la muerte. Cualquiera que venga a hablarnos de sus ídolos, a decirnos alguna profecía, nada.
Primero, la Torá nos ordena no escucharlo, pero segundo, nos da autorización de matarlo. Y dice, y tu mano será la primera en ponerla, aun si fuera tu familia, ¿sí? Aun si fuese de tu familia el que te está incitando a la idolatría. Muy bien, vamos a terminar el capítulo. Entonces el profeta se fue, se quedó parado junto al camino esperando al rey y se mantuvo disfrazado con una venda sobre los ojos. Y aconteció que al ir pasando el rey gritó al rey, procedió a decir, tu siervo mismo salió y entró en lo más reñido del combate. Y mira, un hombre salía de la fila y vino trayendo mi nombre y entonces dijo, guarda a este hombre. Si de manera alguna llegara a faltar, entonces tu alma tendrá que tomar el lugar de su alma. O si no, pesarás en pago un talento de plata. Aconteció que estando activo tu siervo aquí y allí, pues aquel mismo se había ido, ante esto el rey de Israel le dijo, tal es tu propio juicio, tú mismo lo has decidido. En esto él se quitó apresuradamente la venda sobre los ojos y el rey de Israel llegó a reconocerlo, que era de los profetas. Y ahora le dijo, esto es lo que me ha dicho Hashem. Por razón de que has dejado salir de tu mano al hombre que me ha sido dado por entero para destrucción, tu alma tendrá que tomar el lugar de su alma y tu pueblo el lugar de su pueblo. Ante eso el rey de Israel procedió a irse a su casa, sombrío y decaído, y llegó a Samaria. Y aquí entendemos por qué al rey Acab no le gustaba ya el profeta Mijayahu. Acá le dijo, usted va a ser en vez del rey que tenía que matar y el pueblo suyo va a ser en vez del otro pueblo que iba a ser cautivo. ¡Pum! Entonces se deprimió, pero ya le cogió entre ojos y por eso cuando lo llaman 2 capítulos más adelante dice, yo no quiero que él me profetice porque siempre me profetiza cosas malas. ¿Sí? Ahí termina nuestro capítulo, pero vamos a hacer este análisis de últimas, perdón. Primero, eh, eh, dice Rashi, cualquier cambio de ropa es una expresión de disfraz, ¿sí? ¿Cuándo está permitido disfrazarnos? En Purim, nada más, ¿cierto? Nada que el 31 de octubre, Haz Shalom, eso no se hace, ¿sí? Ok, entonces en ese caso, ponerse solamente una capucha para que no sea reconocido ya se consideraría un disfraz. Y tenemos la primera persona que se camufló para dar un mensaje. Y la sentencia de la misma boca del rey se ejecuta sobre él. ¿Qué fue lo que dijo él? El profeta le propone un juicio, le dice, miren, a mí me encargaron vigilar a este y vigilar a este, pero solo puedo vigilar a este y se me escapó este. Y yo prometí que si no los vigilaba ambos me moría, ¿cierto? Entonces el rey que le dijo, tu propia boca lo mató, chino. Consecuencia, estaba hablando en contra de él mismo, ¿sí? Un caso parecido, David con Bathsheba, ¿cierto? Se le presentó el profeta Natán y le dijo, este hombre tomó una corderita del pobre, la única que tenía, ¿qué se debe hacer? Dijo ese hombre que pague 4 veces lo que hizo y que sea muerto. Pum. Y que le dijo el profeta Natán, tú eres ese hombre. Entonces el rey David mismo se trajo el juicio por emitir un juicio, moviéndose por el fervor y la insensibilidad de no estar en los pies de la otra persona. Ahab acá hubiera dicho otra palabra, a lo mejor, dicen los Nabim, hubiera sido diferente el desenlace de la historia. Pero como él dijo, si usted abre la boca, le toca cumplir. Al final, pues Ahab terminó mal, Israel terminó mal. Y ahora dice acá, en el versículo 43, donde dice que se fue sombrío y decaído, nos dice Rashi que se alejó de él, se alejó su espíritu de él. Y es como cuando uno siente que se le salió el alma, esa frase viene también del Tanakh. Aquí al haberle dicho la profecía final, ando tú como Israel, se van al exilio, van a ser dominados, entonces eso hizo que se decayera. Y ahí empieza un poquito a elucubrarse la muerte de Ahab, ¿sí? Ya tenía ahí tarjeta amarilla con esto que acaba de pasar. Ya sabemos que le iba a pasar una muerte. El próximo capítulo nos va a traer la segunda amarilla para la roja, ¿sí? Porque no se pierden dentro de una semana. Acab y la viña de Nabot. Eso tiene tremendos secretos, ¿sí? Entonces, para que nos mantengamos en la sintonía, para que sigamos estudiando. Acuérdense, dentro de una semana, último shiur del año del Tanaj, porque ya el siguiente día es Rosh Hashanah. Entonces,
en el último día vamos a estudiar el rey Acab y la viña de Nabot. Y ahí ya es como se le saca la segunda amarilla roja para que fallezca Acab. Pero por ahora, para cerrar un poquito ya el estudio por hoy, vimos muchas cosas, ¿no? Dentro de esas cosas que uno puede hacer, una cosa muy buena con la mano, pero borrarla con el codo. Y que a pesar de que los méritos le ayuden a uno para algunas cosas, para otras no son suficientes. Si bien Ahab salvó el Sefer Torah de que fuera quemado por el rey de Asiria y eso le valió que Hashem le dio una victoria, la segunda victoria no vino por Ahab, sino vino por salvar el nombre de Hashem. Y el común denominador fue que el rey de Siria fue dominado, pero en el segundo incluso fue más porque se lo dejaron en bandeja de plata a Ahab y él tomó la decisión equivocada. Prefirió la paz y el dinero, que no es que esté mal, pero en este contexto no se podía. Y eso desencadenó en que tiene ahora una profecía y una sentencia de que se va a morir él en vez del rey de Siria e Israel va a ser en vez de Asiria. ¿Sí? Pues simplemente pues es una pequeña reflexión que nos llevemos, que Hashem nos permita entender los mensajes que nos quiere dar, que nos da a través de los sueños, lo que nos da a través de los consejos de otras personas, a través de los libros, ¿sí? Miren, eso es fundamental en la vida de un judío, tener libros, 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 libros. Yo sé que nosotros cuando vamos a la casa de otro judío, lo primero que le miramos son los libros, no nos importa los muebles, el televisor, la pintura, no, 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 eso es secundario. Todos nos sentamos a ver cómo es su biblioteca. Y dependiendo de su biblioteca, ahí sabemos qué nivel tiene esa persona. ¿Sí? Eso es muy importante. Nosotros nos llenamos de tontadas en la casa, pero no de cosas importantes. Y a veces, a mí me pasa, ¿no? Yo a veces tengo problemas todo el tiempo, Baruch Hashem, tengo que solucionar muchos problemas de trabajo, familiares, en fin. Y a veces no sé qué hacer, es normal, a veces no sabemos qué hacer. Yo abro un libro al azar, pero no sé, puede ser una Gemara, puede ser un Rashi, puede ser un Zohar, puede ser un libro de Musar, y uno se pone a leer 2, 3, 4 hojas y por ahí se le empieza a iluminar el bombillo de cómo solucionarlo. A veces sale la respuesta solita en el libro y uno no la estaba buscando, pero Hashem es tan misericordioso que nos puso ese libro en las manos para hablarnos y no entendemos muchas veces que Hashem nos habla de esa manera. Entonces, ves Hashem, tomamos el ejemplo de acá, no sigamos nuestra sabiduría, no sigamos nuestra opinión, escuchemos los grandes Jajamín, los de antaño, los que sí enseñaban de Shem Shamayim, los que solo buscan glorificar el nombre de Shem, y que eran mucho más enormes que los que tenemos en nuestra generación. No son de ese tamaño, pero pues son los que hay en esta generación también. Pero, Israel Shem seguro que si tomamos en conciencia esto y hacemos una pausa en el camino y analizamos con detenimiento todas las señales que nos da Shem, podemos llegar a buenas decisiones en la vida. ¿Listo? De mi parte, por hoy no es más. Y Bezrat Hashem, dentro de una semana, último día del año, vamos a estudiar. Entonces, la Torah para cerrar con Ahab y la viña de Nabot. ¿Listo? Muchas gracias amigos, amigas. Laila Tov Lekulam y Shalom Aleichem.